El zumbido del viejo transformador era el único sonido que rompía el silencio. Un zumbido grave, constante, como el latido de un corazón metálico y cansado. Estaba en la cabina de control de Radio Estelar, una emisora de amplitud modulada que se negaba a morir. Eran las 3 de la madrugada. Fuera, la ciudad dormía bajo una fina llovizna que golpeaba suavemente el cristal de la única ventana, un ventanuco alto, casi en el techo. Mi trabajo era simple: asegurarme de que la emisión nocturna, una cinta pregrabada de música melódica y boleros, no se interrumpiera. Un trabajo de estudiante, mal pagado, pero en la más absoluta y bendita soledad. Había 2 teléfonos sobre la mesa de mezclas. Uno era un aparato moderno, de plástico gris, la línea oficial de la emisora. El otro era una reliquia de baquelita negra, pesada, con un disco de marcar que ya no giraba. Junto a él, una pequeña luz roja, cubierta de polvo. La única instrucción extraña que me dio el director, un hombrecillo de ojos tristes llamado señor Ibáñez, fue sobre ese teléfono. El de la luz roja, me dijo, sin mirarme a los ojos: «Ando lo toques nunca. Si alguna vez se enciende esa luz y suena, lo ignoras. Es una línea muerta, da problemas, cruces. Tú solo ignórala». Y yo os pregunto, chiquillos, ¿qué habríais hecho? ¿Habríais obedecido una orden así, tan irracional, solo por un sueldo a fin de mes? Yo lo hice. Durante semanas, lo hice. Las primeras noches fueron un remanso de paz. Leía libros viejos que encontraba en las estanterías, estudiaba para mis exámenes y dejaba que las horas pasaran, meciéndome en aquel mar de silencio y canciones olvidadas. La cabina era mi refugio. Olía a polvo, a ozono de los equipos antiguos y a un leve rastro de tabaco rancio, un fantasma de otras épocas. Pero con el tiempo, la monotonía empezó a pesar. El silencio dejó de ser pacífico para volverse denso, expectante. Sentía el peso del edificio sobre mí, las décadas de voces que habían pasado por aquellos micrófonos. Una noche, buscando algo con lo que entretenerme, abrí un armario metálico en la sala contigua, la fonoteca. Dentro, apiladas hasta el techo, había cientos de cajas de cartón. Contenían cintas de bobina abierta, los viejos Magnet of Ones. La mayoría estaban etiquetadas con nombres de programas que no conocía: Amanecer en las ondas, Melodías del recuerdo. Pero una sección me llamó la atención. Las cajas eran distintas, de un cartón más oscuro, y en el lomo, escrito con una caligrafía elegante y temblorosa, ponía siempre lo mismo: Hal Voz de la madrugada. Julián. La curiosidad, veréis, es un veneno lento. Saqué una de las cintas, la primera de la pila. El equipo para reproducirlas seguía allí, en un rincón, cubierto por una lona. Tardé casi 1 hora en limpiarlo y entender cómo funcionaba. Coloqué la cinta, ajusté los cabezales y pulsé el botón de reproducir. Un leve siseo y, de repente, una voz. Una voz profunda, cálida, como terciopelo. «Son las 2 de la madrugada», decía el hombre. «Y ahí fuera, en la ciudad dormida, sé que hay alguien escuchando. Para ti, alma solitaria, para ti que velas junto a una luz, abro esta noche el baúl de los secretos del corazón». Era Julián. Su programa era una maravilla. Leía poesía, ponía canciones que nadie recordaba y, sobre todo, hablaba. Hablaba de la soledad, del amor perdido, de los recuerdos que nos acechan en la oscuridad. Hablaba con una cercanía que te hacía sentir que estaba allí mismo, en la habitación, contigo. Me enganché. Cada noche, ponía en marcha la emisión automática y me encerraba en la fonoteca a escuchar a Julián. Escuché su evolución durante años. Su voz, siempre impecable, empezó a ganar un matiz de cansancio, una melancolía que ya no parecía impostada. Había algo más. Fue en una cinta fechada en el invierno de 1978. La calidad del sonido era peor, más apagada. Julián no leyó poesía esa noche. Empezó el programa con un largo silencio, de casi 1 minuto.
Luego, carraspeó y dijo: «¡Ay! Hay un oyente fiel. Llama todas las noches, siempre a la misma hora». Hizo una pausa. «Ando habla, solo respira, y yo sé que está ahí. Sé que me escucha de una forma en que nadie más lo hace». Mi sangre se heló. Miré instintivamente el teléfono de baquelita negra en la cabina de control. La luz roja seguía apagada, muerta. Volví a la cinta. La voz de Julián era casi un susurro. Al principio, creía que era una broma, o un fallo de la línea. Pero lleva meses, cada noche, y siento que me está vaciando. Que con cada respiración que oigo al otro lado, se lleva un trozo de mí. A partir de esa cinta, el programa cambió. Julián sonaba errático, paranoico. A veces se quedaba en silencio durante minutos. Otras, su voz se quebraba a mitad de una frase. Hablaba de la sensación de ser observado, de no poder dormir, de escuchar una respiración tenue incluso cuando estaba en su casa, lejos de la emisora. Se estaba desmoronando en directo, noche tras noche, y yo era el único testigo, décadas después. Busqué la última caja de la colección. La etiqueta era casi ilegible, la tinta corrida por la humedad. 14 de marzo de 1979. La coloqué en el magnetofón con manos temblorosas. El corazón me latía con fuerza en el pecho. La cinta comenzó. Era la voz de Julián, pero irreconocible. Era frágil, quebradiza, como un cristal a punto de estallar. «Esta será mi última noche», dijo. «Ando puedo más, no puedo seguir alimentándolo». Siguió un largo silencio, y entonces, se oyó un sonido nuevo, el timbre agudo y metálico de un teléfono. Un sonido antiguo, que no se parecía en nada al del teléfono gris de la oficina. Era él, era el teléfono de baquelita. Sonaba dentro de la grabación. «Está llamando», susurró Julián. «Sabe que es la última noche. Quiere despedirse». El teléfono seguía sonando, una y otra vez, insistente. Escuché el sonido de una silla arrastrándose, pasos lentos. Y luego, un chasquido seco. El inconfundible sonido de un auricular de baquelita al ser descolgado. Silencio, un silencio absoluto, pesado. Ni siquiera el siseo de la cinta. Y entonces, del altavoz salió un sonido que nunca olvidaré. No era una voz, no era una respiración. Era un sonido húmedo, bajo, un chasquido suave, como el de alguien masticando algo blando muy cerca del micrófono. Un sonido orgánico, íntimo y profundamente incorrecto. Julián no dijo nada, solo se oyó un jadeo ahogado, un gemido de puro terror. Y luego, el sonido del auricular golpeando la mesa. La cinta siguió grabando el silencio durante casi 10 minutos más, y luego, se cortó. No había más cintas de Julián. Nunca más volvió a emitir voz de la madrugada. Me quedé paralizado en la silla de la fonoteca. El sudor me corría por la espalda. Miré la hora. Eran casi las 4 de la mañana. Me levanté, apagué el magnetofón y volví a la cabina de control. El corazón me golpeaba las costillas. Me senté frente a la mesa de mezclas. La música melódica seguía sonando en la emisión, ajena a todo. Y entonces, ocurrió. Una pequeña luz roja, cubierta de polvo, parpadeó una vez. Y otra, y se quedó encendida, emitiendo un resplandor carmesí que teñía la mesa de un color enfermo. Y el teléfono de baquelita negra empezó a sonar. El timbre era exactamente igual al de la grabación. Agudo, metálico, persistente. Un sonido de otro tiempo, un eco imposible que atravesaba las décadas para alcanzarme a mí. Mi primer impulso fue salir corriendo de allí, abandonar el edificio y no volver jamás. Pero no podía moverme, estaba anclado a la silla por un miedo tan puro y denso que me ahogaba. El teléfono sonaba y sonaba, y yo solo podía mirar la luz roja, hipnotizado. Pensé en Julián, en su voz rota, en el sonido húmedo al otro lado de la línea. ¿Qué era? ¿Qué había estado escuchando noche tras noche? ¿Qué lo había consumido? La orden del señor Ibáñez retumbó en mi cabeza. Lo ignoras. Pero la curiosidad, esa horrible curiosidad humana, la necesidad de entender, de ponerle un nombre al miedo. Mi mano,
como si tuviera vida propia, se levantó lentamente. Mis dedos temblaban. Se acercó al auricular negro y frío. Solo un segundo, solo para saber, para asegurarme de que solo era un cruce de líneas, una avería, una broma macabra del destino. Estaba a punto de tocarlo. Mis dedos rozaron la superficie lisa y fría de la baquelita. Y en ese preciso instante, el otro teléfono, el gris y moderno, sonó con su estridente pitido electrónico. Di un respingo, apartando la mano como si el auricular negro quemara. El teléfono rojo seguía con su llamada insistente. El gris, con la suya, urgente y real. Dudé un segundo. ¿Cuál coger? El miedo me decía que ninguno. La razón, que el de la oficina. Descolgué el teléfono gris. Diga, acerté a balbucear. Buenas noches, dijo una voz tranquila al otro lado. Reconocí al instante al señor Ibáñez. ¿Todo en orden por ahí? Su voz sonaba calmada, pero había una tensión subyacente, algo que no encajaba. Mientras él hablaba, el teléfono negro, el de la luz roja, dejó de sonar. La luz se apagó. El silencio volvió a caer sobre la cabina, más profundo que nunca. Sí. Todo bien, señor, mentí. ¿Ocurre algo? Hubo una pausa al otro lado. Pude oír su respiración, lenta y mesurada. Nada, solo una corazonada. A veces, la línea vieja intenta conectar. Es importante no contestar. Es una prueba, ¿entiendes? De disciplina. Hizo otra pausa, y lo que dijo a continuación me hiela la sangre todavía hoy. Veo que has aprobado. Julián no tuvo tanta fuerza de voluntad. Ni el que estuvo antes que él. Colgó. No me dio tiempo a responder. Me quedé con el auricular en la mano, escuchando el tono de línea cortada. Comprendí. No era un fantasma. No era una avería. Era algo mucho peor. Era un ciclo. Una herencia enfermiza que pasaba de un vigilante nocturno al siguiente. El señor Ibáñez lo sabía. Él también había estado en mi silla. Había escuchado la llamada. Y, a diferencia de Julián, la había ignorado. Y ahora, me había pasado el testigo a mí. No sé qué hay al otro lado de esa línea. Y no quiero saberlo. Aquella fue mi última noche en Radio Estelar. Al amanecer, recogí mis cosas y me fui sin mirar atrás. Desde aquel día, nunca volví a mirar igual una radio encendida en mitad de la noche. Porque a veces, el peor miedo no es el que hace ruido, sino el que espera, paciente, en silencio, al otro lado de la línea, a que alguien sea lo bastante necio como para contestar.